Muy buenos días y muchas gracias por conectaros una vez más a estas charlas que solemos dar los viernes. En en la charla de hoy vamos a comentar la agrupación de puertos, ¿vale? La agrupación de interfaces, o bueno, como vamos a ver hoy, ahora en breve, se conoce con un montón de nombres, ¿vale? Pero al final todo se hace referencia a lo mismo y bueno, es una cosa, como veréis, iba a decir calidad-precio, coste-beneficio es tremendo, ¿vale? Porque no nos va a suponer ningún coste y vais a ver lo útil que va a ser. Em, bueno, pues lo que habíamos preparado para hoy sería una pequeña descripción o comentario sobre las velocidades, ¿vale? Para que tengamos todos en cuenta un repaso de los puertos típicos, ¿vale? Me refiero a, pues eso, sin meternos en los de 40 gigas o 100 gigas, pues vamos a ver los típicos, ¿vale? Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G y, bueno, y multigigabit, ¿vale? Veremos una descripción de lo que sería una agrupación de puertos, o sea, de lo que vamos a hablar hoy, cómo se configuraría, cómo se comporta ante la situación normal de funcionamiento o incluso cuando hay cambios, ¿vale? Cambios en el número de interfaces, o bien que se caen o bien que se levantan algunos que ya estaban caídos, ¿vale? Y luego vamos a ver un ejemplo real que, bueno, en principio la idea era hacerlo en vivo, pero es verdad que, bueno, entre que las gráficas se van refrescando, oye, cada 5 segundos y tal, pues se iba a hacer un poco eterno, ¿vale? Entonces lo que he hecho es unas capturas y bueno, lo de entre comillas real no es por este hecho, sino porque, claro, un ejemplo real sería pues si tuviéramos tráfico real, ¿vale? 400 personas trabajando y no sé cuántos NASes funcionando, entonces como obviamente no puedo tener eso, pues lo que vamos a ver hoy es cómo he generado ese tráfico y qué peculiaridades tiene, ¿vale? Porque lo pongo entre comillas, pero bueno, la verdad es que es un comportamiento. Es más, el real se suele comportar mejor, ¿vale? Porque tiene muchos más orígenes y destinos diferentes y como veremos hoy, que en parte se basa en eso, pues digamos que hoy, viendo un tráfico generado, pues el resultado es un pelín peor, ¿no? Que lo que sería un tráfico real. Bueno, el breve comentario sobre las velocidades, sé que es obvio, pero vamos, a mí me pasa a diario, en el que como los sistemas operativos y los programas pues no se ponen mucho de acuerdo, siempre que están hablando de ficheros usan bytes y siempre que están hablando de interfaces usan bits, pues al final, hombre, es un poco, nos puede llegar a confundir. Ya os digo que yo soy el primero de esos torpes, donde, pues eso, tenemos aquí el típico ejemplo que todos tenemos, ¿no? En Windows. Cuando estamos copiando un archivo, vemos ahí una velocidad que serían 41 megabytes por segundo, bueno, 41,5, pero que a la vez hice la captura en el interfaz de red y como veis se traduce en 368 megabits por segundo, ¿vale? Es un pelín más, ¿no? Que multiplicarlo por 8 por una serie de cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Lo primero, las unidades, como acabo de decir, no es lo mismo un byte que un bit. Eso es obvio, pero como digo, hay que tener cuidado con la B mayúscula y minúscula. Mayúscula sería byte y minúscula es bit. Hay que tener cuidado porque ya os digo que muchas veces yo mismo preparando esta presentación, bueno, a veces estás pensando que ves una cosa y luego es otra, ¿vale? Es simplemente tenerlo en cuenta. Los tipos de tráfico, ¿vale? No es lo mismo, si queréis muy por encima, sabéis que hay dos tipos de tráfico. Está el orientado a conexión o TCP y el no orientado a conexión, que sería el UDP. Los ejemplos son bien claros. Pues, por ejemplo, cuando estamos moviendo un archivo, es una, vamos, es una transmisión, dependiendo del protocolo que usemos, Samba o FTP, pero vamos, siempre es apoyado en TCP. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el emisor emite una serie de paquetes, tiene que tener confirmación del lado del receptor, ¿vale? Sería como cuando nosotros usando correos, pues mandamos una carta con acuse de recibo, ¿vale? Lo que pasa que, obviamente, con las tasas daros cuenta que este protocolo tiene sus añitos y las velocidades se van multiplicando exponencialmente, con lo cual al final se ha ido teniendo que adaptar, ¿vale? Entonces, en vez de mandar un paquete y esperar a que te llegue la confirmación, pues se mandan una serie de un número grande de paquetes o un buffer de paquetes y luego se manda el acknowledge o la confirmación
de que se ha recibido de, bueno, pues de ese lote, ¿no? Con lo cual, si se pierde, pues habría que repetir ese lote o te puede indicar cuál. Entonces, dependiendo de ese buffer, pues ahí aparece un parámetro nuevo que sería la ventana TCP, que bueno, que cambiándola, pues vamos a poder bueno, pues disfrutar de más grandes, o sea, de velocidades más altas o lo que sea. Sería también como otro parámetro que también que le gusta mucho a la gente. A mí personalmente no me gusta mucho, porque hay quienes no, hay debate en si es útil o no, que es el tema de los jumbo frames, ¿vale? Bueno, pues es cambiar la MTU, que es el tamaño máximo del paquete, que bueno, por defecto suele estar en 1500, 1515, pues cambiarlo a 9000 o superiores, ¿vale? En el ámbito de los switches es bien sencillo. Tú pones el máximo y todo te va a funcionar, porque mientras sean paquetes por debajo, pero digamos que yo he tenido malas experiencias pues con servidores o con alguna serie de dispositivos, o sea, en el extremo, ¿vale? No en los switches. En los switches es muy sencillo, con poner uno muy alto y con que todo en la red esté por debajo de ahí, pues no hay ningún problema. Pero yo haciendo pruebas de estas para conseguir más velocidades, en transmisión con NAS y tal, bueno, yo siempre al final veo que los servidores no se comportan a veces como, hablo de Windows, por ejemplo, y bueno, al final a mí me han dado más dolores de cabeza de lo que de verdad le he sacado. Pero bueno, para gusto los colores hay mucha gente que le encanta, ¿vale? El tráfico útil, como os comentaba, aquí el Windows me está diciendo en la izquierda una transferencia y luego no es exactamente igual a lo que se está moviendo por la red, ¿vale? Pues esto es, como sabéis, los paquetes, como hemos dicho, tienen un tamaño determinado, con lo cual tienes que ser, el sistema operativo tiene que introducir, bueno, los niveles OSI más bajos, ¿no? Que usa el sistema operativo, tiene que trocear esa información y obviamente cada paquete tiene que llevar un encabezado, ¿vale? Con lo cual todos los paquetes, digamos que tienen una parte útil y una parte que se pierde, ¿vale? En las tasas. Y aquí sería un buen ejemplo. Entonces, el Windows está sirviendo un fichero que son 3,03 gigas, pero en realidad el tráfico que va a generar para enviar eso es bastante más, ¿vale? Pues que sepáis que también hay que tenerlo en cuenta. Eh, en tipos de tráfico, perdonad que vaya un paso atrás, se me ha olvidado el tema del UDP. El UDP al no estar orientado a conexión, me da igual si llega o no llega. Es como veíamos en charlas anteriores con el tema del multicast, por ejemplo, el vídeo o la voz, que es un tráfico lo que es útil si llega cuando tiene que llegar, pero si, si llega más tarde, la verdad es que da igual. O incluso si llega en un orden que no es, ¿vale? Con lo cual, el UDP son paquetes, pues eso, que van a ir digamos que no van a tener un tráfico en contra, o sea, según lo estamos mandando en una dirección, no vamos a tener acknowledge de vuelta o confirmaciones, con lo cual vamos a conseguir, bueno, digamos que es la manera más fácil de conseguir una tasa muy, muy elevada. Empiezas a mandar UDP y simplemente, vamos, que llenas el interfaz y es como lo he hecho yo, como vamos a verlo, ¿vale? Bueno, como os decía, la ventana TCP es una cosa que, para que os hagáis una idea, cuando se cambiaron de velocidades, bueno, pues cuando se empezaron a ofrecer 100 megas aquí en España, bueno, en España o en todos los lados, uno de los problemas que hubo es que la mitad de los usuarios no tenían preparado el equipo para poder mover esa información, con lo cual había un montón de quejas de, oye, que es que no llego a 100 megas y cuando al final, analizando, pues en parte también era, por ejemplo, de que las ventanas TCP por aquella época no estaban optimizadas para mover, por ejemplo, 100 megas, ¿vale? Con lo cual llegó antes, digamos, la velocidad que la optimización por parte de servidores, ¿vale? Esto lo digo porque hay veces que nos podemos estar pegando pensando que el cuello de botella está en un sitio y a lo mejor lo tenemos simplemente bueno, en cómo estamos eligiendo mover la información. Por eso, a veces es muy útil usar el tema de UDP. Además, lleva bastante menos procesamiento en los testers, con lo cual, para llegar al máximo, por ejemplo, a generar un 10G, haciéndolo de otra manera sería bastante complicado, ¿vale? Digo con equipos, bueno, equipos decentes, ¿vale? O sea, porque ya un equipo que tenga 10G ya es un equipo considerablemente alto, ¿vale? Pero para generar 10 gigas por segundo es bastante complicado, ¿vale? Bueno, y velocidades y marketing, aquí no me voy a meter, yo creo que esto da para otro viernes y es que esto aquí no pasa mucho, no pasa mucho, pero sí, sobre todo en el tema wifi, ¿vale? Cuando veis
las velocidades, ¿no? Bueno, todos los fabricantes y el estándar, yo creo que a veces es un poco confuso, con lo cual te dice el estándar, o sea, la velocidad a nivel físico que consigue un enlace wireless cuando tú lo pinchas y no llega, vamos, ni a la mitad, ¿no? En tráfico real. Y bueno, ahí digamos que todo el mundo ha jugado un poco bueno, con usar velocidades de, ya os digo, más de marketing que de otra cosa. Son necesarias porque es verdad que el estándar tiene que hacer referencia, por ejemplo, en 11AC, no todos los 11AC mueven lo mismo, con lo cual en algún punto tienes que vender esas velocidades y mostrarlas, pero que a lo que voy es que eso, cuando el número que pone en la caja lo intentas probar en la realidad, veis que obviamente baja bastante. ¿Por qué? Por eso mismo, porque el protocolo Wi-Fi, por cómo va y cómo se comparte, pues digamos que el- el tráfico útil que vamos a usar es bastante menos. Ya os digo que a veces ronda menos de la mitad. Pero bueno, sabiéndolo, no hay ningún problema. Bueno, en los puertos de 10 100.000 no me voy a meter porque estamos súper acostumbrados a ellos, pero sí quería hacer una pequeña mención a los de 10G y sobre todo a los de multigigabit, que no estamos para nada acostumbrados, y yo el primero, y, y a veces nos tenemos alguna sorpresa, ¿vale? Como equipos que yo no sabía que eran multigigabit y lo son, ¿vale? Hablo de equipos que no son switches, por supuesto. Bueno, pues en 10G vamos a tener, pues igual que y en Gigabit vamos a tener las opciones de fibra y cobre, ¿vale? Como sabéis, bueno, hay una línea de productos donde da igual que hayamos pensado o estudiado una estrategia y no sepamos si vamos a crecer en fibra o en cobre. Este equipo que tenéis ahí pues tiene 8 más 8, 8 de fibra y 8 en cobre, con lo cual el día en la fase siguiente que ampliemos el proyecto, pues ya podremos crecer más en fibra, en cobre o lo mismo y vamos, sin perjudicar, ¿no? A la inversión que ya hemos hecho. Entonces, básicamente es que los puertos SFP Plus, que sabéis que el Plus ese es lo que nos va a diferenciar de que sea un puerto gigabit normal de 1000, de 1 giga. Os recuerdo que en la parte, o sea, en fibra nunca no hay negociación, es a lo que va, no es como en cobre, donde el puerto va a negociar, pues dependiendo del tipo de puerto que sea, pues el más fácil que tenemos todos en mente es el 10-100.000, pues negocia dependerá de lo que haya en el otro extremo, del cable, la calidad del cable, de un montón de cosas y al final básicamente es prueba y error, pues van probando desde arriba hacia abajo y en la velocidad que están bien, pues se van a fijar, ¿vale? Aquí en los puertos SFP van fijados ya y aquí vamos a tener dos opciones. El puerto, bueno, por supuesto, hay tres opciones, pero que es un poco absurda, pero a veces útil, que es el poner un conversor a cobre, ¿vale? Pero se puede poner, que este es en la foto de la izquierda, el de en medio, ¿no? Bueno, si nos da a todos nos ha pasado, bueno, porque se te acaban los puertos en un switch, tienes libres los SFP, pues bueno, puedes usar un puerto de estos. Ahora, diseñar nuestra red sabiendo que vamos a adquirir este tipo de puertos es un poco más caro. ¿Por qué? Porque el puerto SFP Plus suele ser más caro que el de cobre y además hay que meter el coste del adaptador, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que está ahí, por si alguien se pilla los dedos, y luego vamos a tener básicamente las otras dos opciones, donde nosotros, el cliente va a poner la fibra, ¿vale? Que sería pues poner un módulo, un GBIC, dependiendo de la fibra que vayas a poner, monomodo, multimodo o lo que sea, y, y nada, y ponerlo y ya está, ¿vale? Ahí lo único que hay que tener ya os digo, si es monomodo, multimodo y luego el tipo pues de fibra, si va a mantener unas distancias u otras, pues hay tres o cuatro tipos y ya está, se elige. Y luego tenéis la versión más cómoda para baguettes y además más económica, ya os digo que es mi favorita y que sería el Direct Attach Cable, que sería los DACs, donde son cables ya hechos, ¿vale? Por supuesto, los tenéis Netgear o los tenéis de otros fabricantes, pero digamos que son cables ya hechos donde nos estamos ahorrando la fibra por un lado y los módulos por otro. O sea, digamos que el cable ya de por sí incluye los dos módulos y, bueno, y el cable que los une, ¿vale? Lo único que hay que tener en cuenta, obviamente, es que como lo compramos hecho, pues que tenemos que saber la distancia, ¿vale? Lo hay de 1, de 3, de 5, no me lo sé, de 15, de 20 y demás metros.
¿vale? Pero bueno, simplemente hay que saberlo. En la parte de cobre, pues simplemente saber que efectivamente 10G, la única pega que tiene, aparte de que cambia el puerto, obviamente en el lado del cliente, en el lado del switch, cambia también el cable, ¿vale? O sea, digamos que tenemos que tener, bueno, no sé de dónde ha salido esta tabla, de dónde la cogí, pero bueno, es categoría, suele ser 6A o 7, o sea, 6A o superior. Es verdad que categoría 6 te puedes soportar hasta 55 metros, pero bueno, al final es un poco la lógica, ¿no? Si es un caso extremo, yo he hecho con cables 5E, en teoría etiquetados con 5E, pues bueno, en una distancia corta, yo no sé si el cable era mejor de lo que estaba etiquetado, pero por ejemplo sí ha mantenido los 10 gigabits, pero bueno, no habría que jugársela y seguir un poco el estándar, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, si queremos usar distancias, pues eso, más de 20 o 30 metros, ¿vale? Bueno, aparece un puerto nuevo, bueno, nuevo, no es nuevo, pero digamos que ahora sí que está apareciendo ya en bastantes equipos, ¿vale? En algunos incluso no lo ponen así muy a la vista, que sería el multigigabit Ethernet. El multigigabit Ethernet, la verdad es que está muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque es sin pasar a 10G. El 10G hemos dicho que el problema es el cableado, ¿vale? Imaginaos un edificio con 100 o 200 empleados, pues que tenemos que pasar a 10G, porque llevan equipos fuertes de diseño, de 3D o lo que sea. Y bueno, pues la inversión gorda, aparte de los switches, que sería una minucia comparado con lo que nos vamos a gastar en el cableado de un edificio, habría que pasarlo pues de la categoría 5E, que seguramente tenga, a una categoría 6A o 7 o lo que sea. Bueno, pues sí, existe una aproximación parecida, o sea, es decir, vamos a subir, vamos a sobrepasar ese techo que teníamos del gigabit sin necesidad de tener que llegar a 10G, y nos vamos a poder quedar en 2,5 o 5G, dependiendo del multigigabit que sea, ¿vale? Bueno, en resumen, multigigabit nos va a permitir velocidades por encima del gigabit Ethernet. Dependiendo del equipo, se nos va a quedar en 2,5 o hasta en 5, y vamos a poder, bueno, incluso hay puertos de 10G que son multigigabit, con lo cual podría negociar a 10, a 5, a 2,5 o a 1, ¿vale? Y lo que vamos a poder hacer es que cuando estás en velocidades inferiores a 10G, vamos a poder usar el cableado preexistente, ¿vale? Con lo cual, pues fenomenal, ¿vale? Vamos a ahorrarnos el disgusto de los cables y vamos a poder sobrepasar en interfaz de gigabit, que no sé si ahora, bueno, en breve os voy a explicar sería el problema del gigabit, ¿no? Bueno, simplemente saberlo, no nos vamos a extender más. Hay una línea de productos, se suele llamar puerto multigigabit. En Netgear siempre aparece una M, ¿vale? La G hace referencia al giga, la M al multigigabit y la X al 10G, ¿vale? El puerto, en teoría, según el estándar, puede contemplar 5 velocidades, pero ya os digo, depende del modelo, pues a lo mejor el 10 megas no te lo soporta y eso tenéis que tener cuidado, ¿vale? Pero bueno, ya equipos de 10 megas, no, o sea, de 100 megas, no creo que ya queden muchos, ¿vale? Que sería el Fast Ethernet, ¿no? Bueno, hay una línea de productos. Aquí sí, recordaros que hay access point que son multigigabit Ethernet. Los Redinax lo son. Yo no lo sabía hasta que preparé esta, no me había dado cuenta, ¿vale? Antes. Y luego hay un montón de portátiles y de chipset, la verdad es que de gama alta, que suelen tener equipos multigigabit, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlo ya. ¿Qué es el link aggregation? ¿Vale? Lo que nos ha unido hoy, ¿no? Pues el link aggregation sería una creación de un puerto lógico formado por varios puertos físicos, ¿vale? Em, es común cuando unimos switches, cuando conectamos servidores con otros servidores o servidores con switches, también con NASes, ¿vale? Con dispositivos de almacenamiento en red como Red y NAS. Vamos, Reina sería el mejor, pero hay otros. Y luego otros ordenadores, como por ejemplo el Mac, que lo hace de una manera bastante fácil, ¿no? Intuitiva. Te puedes coger varios interfaces y agruparlos en uno y, bueno, si tienes una estación de trabajo fija y tal, pues lo puedes hacer y la verdad es que va bastante bien. Y luego, la única complicación de esto es que hay un montón de nombres, ¿vale? Ethernet Bonding, Teaming, Link, no los voy a leer todos porque es una tontería, pero Bonding, los más normales es el NIC Teaming, el Port Aggregation, Port Channel o Port Trunking, ¿vale? Que el Port Trunking para mí es un poco confuso a veces porque hay muchos clientes que me preguntan bueno, que se piensan que están hablando de VLANs y están hablando de puertos. Con lo cual, cuando aparezca la palabra trunk,
mirar bien que si está haciendo referencia a VLAN o puerto, ¿vale? Si es puerto, estamos hablando de agregación bueno, agregación de interfaces. Ventajas, todos son ventajas. Yo creo que no tienen ninguna desventaja. Incremento de la fiabilidad y disponibilidad, es decir, se nos puede caer una interfaz y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Es más, la podemos recuperar y tampoco ha pasado nada, ¿vale? Mejor uso de los recursos, pues sí, hay un balanceo de carga entre interfaces. Eso nos lo tenemos que creer, ¿vale? Pero una interfaz llegando al máximo teórico, que sería, imaginaros, el 98% de la interfaz, pues obviamente irá bastante mejor si va al 50%, ¿vale? Si va a 500 megas. Aumento de ancho de banda, por supuesto, ¿vale? Pasamos de, por ejemplo, en los servidores que tenéis en la foto, pues en vez de tener, imaginar que son gigabit Ethernet o, bueno, 10G, pues pasamos de tener 1 a 10G, pues 3 a equivalente a 30G. Siempre será algo menos, porque se pierde cuando estamos agrupando, vamos a tener una serie de tráfico que es de control y se va a perder un poquito, pero bueno, que vamos, que no es reseñable. Ganamos prácticamente el doble de ancho de banda por cada interfaz. Y luego sin coste adicional, que es lo más importante y lo que a todos nos encanta, ¿vale? Los switches los tenemos, los equipos los tenemos con varias interfaces y el mejor ejemplo creo que lo tengo aquí. Bueno, antes de eso, en la parte de los stacks, en las pilas, sería más beneficioso todavía porque añadimos una protección extra, no solo de interfaz, sino que de switch. Se nos cae un switch y aquí no ha pasado nada. Nos evitamos el Spanning Tree Protocol, ¿vale? No porque el Spanning Tree Protocol esté mal, que está muy bien, ¿vale? Sino porque el Spanning Tree es lo mismo que esto, pero con truco, ¿vale? Como decíamos, no duplica el ancho de banda de los interfaces, sino que lo que hace es, pues eso, el propio protocolo lo que hace es decidir qué interfaz tira, ¿vale? Tira entre comillas, lo tiene casi tirado para que cuando haga falta lo levante muy rápido, pero no lo estamos usando, ¿vale? Sin bucles, por supuesto, y sin apenas configuración, ¿vale? Es una configuración que vais a ver que es de un minuto, ¿vale? Aquí, cuando vamos a decidir el meter lag o link aggregation, debemos de tener mucho cuidado con no subestimar las velocidades. El mejor ejemplo que se me ocurrió es un Redinas. Yo tengo un Redinas, decido configurarlo, bueno, porque quiero que sea una unidad muy rápida, decido configurarlo con varias unidades de discos SSD, en RAID 0, ¿vale? En RAID 0, ¿qué quiere decir? Que no tenemos nada de fiabilidad, es decir, como se nos rompa uno de esos discos, hemos perdido absolutamente todo lo del volumen y, bueno, por supuesto, perdonadme, eso es porque no tenía todos los discos del mismo tamaño, con lo cual estoy infrautilizando los de 240 gigas como si fueran de 120, ¿vale? Pero yo lo que quería era tener mucha velocidad, ¿vale? Para probar tráficos, para enseñaros a vosotros, ¿vale? Entonces, es un RAID 0 de medio tera y, bueno, ¿cuánta velocidad decís que se puede alcanzar? Pues no lo sé, si acertaríais o no, pero bueno, poniendo la prueba, supera el giga y medio, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo un Redinas de estas características configurado con un puerto Ethernet, vale, me va como un tiro y puedo pensar, pero bueno, pero si yo en mi máquina solo tengo un gigabit Ethernet, ¿para qué quiero tener más? Pues claro, más es cuando tienes al lado a otra persona intentando acceder a la vez al disco, ¿vale? De hecho, para hacer esta captura tuve que mover un fichero en Samba, vamos, en SMB, con mi ordenador y con un Mac, con un portátil que tenía gigabit Ethernet, subir un fichero por FTP, ¿vale? Para poder ver cuánto podía escribir el Redinas por segundo, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Es básicamente lo que nos prometía, ¿no? En las presentaciones de Redinas. Estamos en RAID 0, estamos multiplicando, pues eso, el acceso que yo tendría con un disco SSD lo estoy multiplicando por 5, ¿vale? Y da ese número más o menos. Esto es lo que os digo que, bueno, que hay, yo mismo podría tener este Redinas puesto en un switch, bueno, son enlaces 10G lo que tiene este Redinas, pero bueno, que lo normal es tener switches a lo mejor de gigabit y estás tan contento viendo que sí, mira, muevo un fichero y me va como un tiro, pero en realidad estamos perdiendo, ¿vale? Con lo cual estamos tardando en hacer LACPs. La configuración es súper sencilla, ¿vale? Simplemente en todos los equipos, vamos, menos en los unmanaged, los vamos a poder hacer, ¿vale? Vamos a decirle qué puertos y cuáles pertenecen a cada lag, ¿vale? Nos vamos a ir a switching lag, vamos a elegir un lag, en este caso el lag 1, siempre se van a llamar 1, 2, 3, así hasta los que soporte el equipo. Y nada, simplemente es decirle
lo prioritario es, ni siquiera hay que ponerle nombre, hay que elegir un número, como en mi caso el 1, y aquí activo el 1, el 2. Como luego veréis, también puse el 3, ¿vale? Y lo único que hay que decirle es elegir cómo, si yo soy el switch, cómo voy a repartir esa carga, ¿vale? Con lo cual, simplemente va a ser basado en destino, en origen o en un hashing, que yo es lo que recomiendo, donde en base a todo va a decidir por qué puerto va cada cosa, ¿vale? ¿Por qué puerto si tiene donde elegir? Obviamente, si se me han caído todos los puertos menos uno o lo que sea, obviamente lo primero es funcionar. Y luego el resto de opciones simplemente tenéis que tener en cuenta la de el modo estático, ¿vale? Es para usar, si queremos usar el EACP puro, pues vamos a tener que quitar el static mode porque es dinámico, ¿vale? Y si el otro equipo no soporta el LCP puro, pues entonces vamos a tener que poner en modo estático enable. Con lo cual esto es casi prueba y error. Nosotros pinchamos el servidor y si no funciona en modo estático disable, pues lo ponemos en enable y ya está, ¿vale? La verdad es que es lo mismo, es un tema de negociación, es básicamente saber si tengo fijos el número de interfaces o no y bueno, es solo en el tema de la negociación. Luego en el rendimiento no lo vais a notar. Y simplemente chequearlo como, pues en switching lag, pues en lag configuración, sin haber elegido ninguno, ahí ya nos sale, si os dais cuenta, la línea de arriba, pone el canal 1, o sea, se llama así, el lag, que no le cambie el nombre, me dice que el hash mode que usa es el modo mejorado de hashing y simplemente me dice que los puertos configurados es el 1, el 2 y el 3 y que están tirados ninguno de ellos y que el estado del lag es up, ¿vale? Y en el readiness veréis, bueno, veréis que tengo 3 interfaces con un 3 porque en su día puse vincular interfaces 1, 2 y 3 y ya está. He dejado libre otro para que tenga otra conexión y simplemente ahí, pues eso, puse lo de, si os dais cuenta, LACP capa 2 y capa 3, ¿vale? LACP puro, y por eso el static mode en la captura está en disable, ¿vale? Porque es, bueno, es dinámico, ¿vale? LACP. Bueno, os he hecho unas capturas para que veáis cómo se comportaría, pues este sería el escenario, ¿vale? He cogido un switch que tenía por aquí de pruebas, de multigigabit, de los nuevos, de los de Proba V, y en los puertos 1, 2 y 3 he creado un lag con el ReadyNAS, ¿vale? Eh, a, eh, a gigabit, ¿vale? Y luego he puesto 2 generadores de tráfico que tienen interfaz gigabit Ethernet en el puerto 4 y 5, ¿vale? Para generar tráfico, para poner a prueba el sistema, obviamente os he dicho que solo conseguía un giga y medio escribiendo en el disco, ¿vale? Escribiendo en el disco, pero es que necesitaría muchos clientes porque un solo disco duro en un ordenador no te va a dar un giga y medio ni de casualidad, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso, al final lo más cómodo, lo que os decía, es generar tráfico UDP, que aquí en este caso sería, yo he usado Hyper, y lo que está generando ahí es 10 streams de 100 megas, con lo cual, o sea, perdón, 9 de 100, con lo cual nos está dando, no se ve muy bien, pero son 900 megabits por segundo por un lado, y llegan en el ReadyNAS también 900, como veis, cero pérdidas en la columna del todo de la derecha, y a la vez hago lo mismo con otro stream que, bueno, no sé qué le pasaba al generador, que no me llegaba a los 900, pero bueno, me generaba 880 y llegaban 880 y como veis, todos los flujos de la derecha están con cero pérdidas. Es decir, estábamos moviendo 900 más 900, ¿vale? Prácticamente 1,8 gigas sin pérdidas, ¿vale? Con lo cual eso con una interfaz no lo hubiéramos hecho, ¿vale? En el ejemplo aquí se ve cómo funcionaría bueno, internamente el lag, ¿vale? Como podéis ver, se me ha cortado un pelín las gráficas de arriba, pero arriba tenéis el puerto 1, el puerto 2 y el puerto 3, ¿vale? Abajo del todo vais a tener el generador 1 y el generador 2, que están generando cerca o lo que más se pueden aproximar al gigabit, pues lo que habíamos dicho, 900, y donde mejor se ve es en la gráfica del centro, que pone el lag 1, ahí lo que estamos haciendo es sacar el tráfico en verde de lo que sería el total del lag, es decir, lo que estoy moviendo, prácticamente 1,9 gigas, 1,8. ¿Por qué? Porque estoy usando 2 generadores, ¿vale? Os recuerdo eso, o sea, pues no era capaz de generar más, ¿vale? Como veis, el puerto 1 está prácticamente ocioso comparados con sus hermanos, está moviendo picos de entre 25 y 5 megas, cuando el resto se están repartiendo toda la carga, ¿vale?
esto es como funcionaría de una manera normal. Ahora, si entrara, daros cuenta que es el mismo tráfico, solo tiene dos orígenes, un mismo destino, un puerto, un tipo de tráfico, con lo cual, digamos que el switch lo tiene difícil ahí para decir, este paquete lo mando por este puerto o por este otro. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de tráfico, ¿vale? Aún así, lo hace, como veis, bastante bien, ¿vale? Con lo cual, bajé un poco para simular cortes y tener un ejemplo un poco más real. Hombre, no vamos a estar siempre a tope, ¿vale? Entonces hice la misma prueba, pero moviendo 300 en un lado y 250. O sea, estaríamos moviendo cerca de medio gigabit por segundo, un poco más, y lo que veis es exactamente lo mismo, ¿vale? Veis un tráfico casi residual o casi del protocolo de mantenimiento del lag, y el resto de carga se reparte entre los otros dos puertos, ¿vale? Tenía que haber cogido cifras más diferentes, ¿vale? Mover 600, o sea, o 500 megas en uno y 50 en otro para que vierais que no, que aquí parece que cada generador va a un puerto, ¿no? No tiene nada que ver. De hecho, luego voy a tirar uno y vais a ver cómo cambia. Aquí se ve bastante bien, ¿vale? En el lag, como os decía antes, en verde sería el total del lag, todo lo que yo estoy moviendo, ¿vale? En este caso, pues eso, medio giga. Y lo que en las otras tres líneas de aquí debajo es la amarilla que veis, que es en interfaz 1, que está prácticamente ocioso, preparado y listo para cuando caiga uno de sus primos o hermanos, y luego los otros dos puertos que se están repartiendo la carga, ¿vale? Aquí, como es el mismo tráfico, es prácticamente siempre continuo, ¿vale? Pero como luego lo veréis, en cuanto empiezo a meter nuevos tráficos, la verdad es que se reparte bastante bien. Aquí se ve, ¿vale? Aquí estaba metiendo un generador, estaba metiendo 1 gigabit por segundo, pero con diferentes, bueno, cambiando el patrón de tráfico, ¿vale? Con lo cual, tengo un reparto, bueno, basado en algo, ¿vale? En este caso sería en el tipo de tráfico que estaba generando, y aquí, como veis, es siempre el lag que estoy teniendo, como es generado por un equipo solo, voy a tener 1 gigabit, pero si os dais cuenta, el reparto, bueno, en este caso el lag son dos puertos. El reparto es un espejo prácticamente de una interfaz a otro. Cuando baja el interfaz azulito, que es el 1, sube el 2, obviamente, porque tengo que mover todo el giga, y así con todo, ¿vale? Si hiciéramos el corte, que luego lo he hecho, vais a ver cómo en el corte se ve peor, porque como son valores que llevan una media, 10, 12 segundos, pues no se ve como si fuera, si lo miráramos con microscopio, ¿vale? Pero bueno, cuando tú ves el agregado así, se ve bastante mejor, ¿vale? Luego, como os digo, donde mejor se ve esta sería en estas gráficas donde te muestra el tráfico del lag, que sería el total de los otros dos interfaces, y así podemos ver, bueno, podemos incluso ver si tipos de tráfico, ¿vale? Aunque no nos lo... aquí, después de haber pasado tanto tiempo con las gráficas, ya a veces hasta se ve cómo es un poco el patrón dependiendo del protocolo, si es de disco real, ¿no? Que sería FTP o SMB, con otros el tipo de generador, por ejemplo, el del IPERF, que es el que he usado yo, ¿no? Bueno, aquí metiendo varios tipos de tráfico, os explico que la línea roja que veis, la línea discontinua, es que yo empecé a generar, pues eso, llega a medio giga, medio interfaz, con dos generadores, ¿vale? Y luego, cuando más o menos por aquí, cuando empieza el incremento yo moví un fichero o sea, aparte de estar moviendo UDP, o sea, no todo lo que podía, medio interfaz, con dos generadores, lo que hice fue, con un tercero, moví un fichero, subí un fichero al Redinas, ¿vale? Con lo cual, como veis, cada vez que meto yo un tráfico nuevo, se ve afectado incluso los flujos que ya hay, ¿vale? En resumen, al haber más tráfico, lo que va a hacer es cambiar bueno, cambiar de cómo va a ir redirigiendo ese tráfico por los diferentes interfaces. El resumen que nos tiene que dar a nosotros es que yo lo que tengo que mover es lo verde, ¿vale? Y lo estoy moviendo bien, ¿vale? Y simplemente lo único que me está haciendo es cambiar de una interfaz a otro las cargas de los generadores, aunque también absorbe el tráfico el nuevo que he generado de disco, ¿vale? Como veis, tengo ganas de repetir las pruebas con 4 puertos, pero ya es que es bastante más complicado, ¿vale? Para mí de generar tanto tráfico, ¿vale? Pero como veis, si puede y si va holgado de tráfico y si no sube de más de un 50%, el tercer interfaz queda prácticamente de señalización, ¿vale? ¿Esperando a qué? Pues esperando ahora, cuando empiece a
a tocarle las narices, ¿vale? Aquí teníamos el ejemplo de el lag de 2 puertos, donde yo estoy moviendo 1 gigabit por segundo, ¿vale? Lo que está claro es que aquí, a las 18:44, quito el cable, ¿vale? Esto es lo que os digo, que claro, como es un promedio, pues eso va tendiendo a cero, pero el corte se produce aquí, y lo que hace a la misma hora es absorber todo el tráfico del otro puerto, ¿vale? Aquí, bueno, fue un tema que se me corrompió se debió corromper vamos, que salió un pico, que debió ser un error, pero el tema es que si obviamos la línea verde, lo que tenemos es que toda la carga que está perdiendo la línea azulita, la está ganando la naranja. ¿Para qué? Para mantener lo que nos interesa, que es la amarilla, que es el lag, ¿vale? El lag es lo que yo estoy moviendo y por lo que a mí me miden, ¿vale? Entonces, yo lo que estoy haciendo es que prácticamente este pequeño corte que veis aquí, que veis una pequeña bajada de solo unos megas, es simplemente porque al ser un lag de 2 y perder el primer puerto, lo que estoy haciendo es no generar cierto tráfico de lag. Con lo cual, en los test de velocidad, yo no estaba perdiendo paquetes aquí ya, ¿vale? Con lo cual, esto sería el mejor ejemplo, ¿vale? En un lag de 2. Ahora vamos a hacer lo mismo en un lag de 3. Sería más complicado, ¿vale? En un lag de 3 lo saqué de un vídeo, lo que pasa es que el vídeo se hacía eterno, ¿vale? Yo estaba moviendo 1, esto es mediante una transferencia, ¿vale? La captura que hice con una transferencia, ¿vale? Por eso no llega al giga y medio. Esto es tráfico real, ¿no? Digámoslo así, varias conexiones FTP y varias conexiones SMB, ¿vale? Pues aquí se produce el corte, donde dibujé la línea, y empieza a caer la amarilla, en este caso, que es el interfaz 1, que es el que debí quitar, y obviamente, mientras va cayendo, la otra va creciendo. ¿Cuál? La que estaba ociosa. Si os acordáis, siempre os he dicho que había una preparada para absorber todo el tráfico, ¿vale? Y se empieza a absorber todo el tráfico y a repartir con la otra, ¿vale? El caso es que más o menos el flujo de información del total del lag, que es lo que estamos moviendo, no se ha visto afectado, ¿vale? Que sería la misión, ¿no? de todo este tipo de solución. Bueno, pues muy bien. Espero que, disculpar, me he liado unos minutillos. Espero que hayáis podido ver más o menos cómo funciona por dentro la agregación de puertos, y os la recomiendo en todos los casos, ¿vale? No, ya os digo, no solo porque si se os cae un cable, que eso no va a pasar, ¿vale? Tú tienes 2 cables conectados con un servidor, no se te va a caer un cable. Si te cae uno, se te caen los dos, ¿vale? Pero como os digo, si esto lo sumamos a tener switches separados, por ejemplo, en un stack, o repartir cargas o tal, vais a notar un funcionamiento bastante mejor de la red, ¿vale? Bastante mejor que los que nos empeñamos o los que se empeñan en cambiar la MTU, por ejemplo, como pues, con el tema de activar los jumbo frames, donde a veces para un pequeño éxito caen otros servicios, ¿vale? Digamos que esto es transparente y esto va a funcionar perfectamente. Os lo recomiendo 100%, además es gratis. Venga, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes.